la Guardia Civil entrando en las oficinas y requisando todos los portátiles de la oficina, incluso el mío. El sector industrializado sí o sí tiene que venir acompañado de soluciones novedosas. Es literalmente imprimir una vivienda con un robot de dimensiones gigantescas. Los robots ni fuman, ni se toman descansos. Este tipo de entidades, un fondo de inversión, y tender a pensar que son señores mayores con maletines de cuero en salas muy grandes. Si un proyecto tradicionalmente se termina en 18 meses y tú consigues hacer una vivienda industrializada, pues por ejemplo en 6, aunque te cueste lo mismo, ese año ya estás rentabilizando tu activo. Yo sé que Amazon es un marketplace. Vuestra idea era crear algo similar a Amazon, ¿os inspiró? Que cualquier persona pueda elegir en 5 pasos su vivienda, eligiendo un terreno, machea automáticamente con uno de nuestros modelos de vivienda, pueda configurarse internamente y externamente. Situaciones que sí o sí se van a dar, porque ya no hablamos solo de la construcción, al final vamos a lidiar con organismos públicos, con suministros, con gestiones. Lo que hacía una persona antes en un mes, ahora lo podrá hacer en 2 minutos. Tenías una idea y había que protegerlo, había que guardarlo en un baúl, no vaya a ser que nadie sepa que se me ha encendido la bombilla. Pues a mí me encantaría que directamente la plataforma hasta te leyera la mente, tuvieras en tu cabeza qué es lo que quieres hacer y que directamente te generase modelos de vivienda en base a todo lo que tú quieres. Ostras, eso ya suena a película. Parece impensable, pero yo creo que es relativamente posible en un corto, mediano periodo de tiempo. ¿Tú crees que hacerse una casa es para todo el mundo? Estamos en un lugar muy especial y para aquellos que no reconozcan, es uno de nuestros proyectos de casas prefabricadas de hormigón y lo hemos hecho porque nos ha parecido un lugar ideal para presentar a nuestro primer invitado. Él es una persona con amplio recorrido en el sector de industrialización en España y hoy viene a destripar desde dentro cómo es y cómo funciona cada uno de los sistemas prefabricados de industrialización en España. Alejandro González, CEO y fundador de Finido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me hace especial ilusión que me invitéis hoy aquí y más pues, en este proyecto, ¿no? de esta vivienda tan espectacular, por varios motivos, ¿no? Primero porque es una obra que se ve que es de industrialización en panelaje de hormigón, con esta envergadura y este aspecto tan grandioso, los accesos, ¿no? que tiene esta obra que son muy singulares y que ya se ve que el reto de ingeniería ha sido bestial para poder colocarlos todos aquí además. Eso es un reto, nos ha puesto a prueba. Nos ha puesto a prueba. Bueno, Alejandro, cuéntanos, ¿quién es Alejandro González en lo personal y en lo profesional? ¿Quién es Alejandro González? Pues un nombre muy común, ¿no? Sospechoso de ser español. Estudié arquitectura técnica en la Politécnica de Madrid, estudié ingeniería también en la Universidad de Varsovia, ingeniería civil, y luego me pasé a desarrollador tecnológico y programador posteriormente con los años, ¿no? Entonces he aunado un poco toda la parte de construcción y demás y de inmobiliario con la parte de tecnología, ¿no? Posteriormente. ¿Y por qué estudiaste arquitectura? Quiero decir, fuiste ya de estos niños que desde pequeños sus cualidades o sus actitudes decían, este niño va a ser médico, este niño va a ser torero, este niño va a ser arquitecto seguro. Yo desde pequeño el primer recuerdo que tengo, puesto que mi familia está muy ligada al mundo de la construcción y a la arquitectura, mi padre es arquitecto y arquitecto técnico, pues el primer recuerdo que tengo, ¿no? es haciendo los planos de mi casa, ¿no? Ahí a lápiz y tal, con reglas, cartabones, y luego jugando pues, en el patio con las típicas máquinas, ¿no? De hecho me acuerdo que tenía la típica retroexcavadora, tenía una motoniveladora, tenía de todo, y ese es mi primer recuerdo que yo tenía desde pequeño. Así que en este caso sí, en este caso desde pequeño sabía que iba a estar ligado al mundo de las viviendas o al mundo residencial, inmobiliario. Había una tendencia. Había una tendencia, sí, marcada. ¿Y qué tal la carrera, qué tal la etapa universitaria? Pues... No pregunto fiestas. A ver, la carrera fue bastante densa. O sea, yo creo que en España salimos muy bien preparados desde el punto de vista teórico, como que las carreras son muy duras, te pegan palos por todos lados, con lo cual ya vas preparada para la siguiente etapa, pero creo que falta practicidad, ¿no? O sea, creo que, y eso lo hemos visto con los años y con los nuevos planes, creo que se estudia mucho la teórica, pero no está ligado al punto de vista de proyectos reales, ¿no? Y de hecho, una cosa que nosotros hemos hecho hace poco es ligar los proyectos de nuestra propia empresa con los de las universidades para que los estudiantes de último año de arquitectura puedan hacer casos reales de proyectos e incluso, como ya van a ser licenciados en pocos meses, poder participar con nosotros en el proyecto como dirección facultativa. Eso está genial. Eso me parece una muy buena idea y me gustaría que profundicemos en ella, pero voy un paso anterior y es verdad que quizá
ese tipo de iniciativas de las empresas que ayudan a que los estudiantes entren, incluso antes de sentirse dentro del sector ya laboral, pues realmente tengan experiencias, porque de lo contrario tienes una sensación de inseguridad total cuando llegas, terminas la carrera, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Por inercia voy a estudiar un máster. Yo recuerdo mi primer trabajo que fue en CEPSA como becario y fui calculista de estructuras y la primera vez me sentaron a una mesa y me dijeron tienes que calcular este rack de tuberías a mano. Muy bien, y la verdad que vamos a por cogí ello. el bolígrafo y dije, madre de Dios, y ahora no tenía ni idea, no me acordaba ni de los momentos, las tensiones, yo decía, pero ¿esto por dónde lo cojo? ¿No? Por la esquina izquierda, esquina derecha, ¿por dónde empiezo? ¿No? Muy bien, y entonces esto que contabas, Innovanido. Innovanido, que es el proyecto que hacemos con la Universidad Europea, es precisamente, y ya a lo mejor explico un poco qué es lo que hacemos en Fainido. Ahora mismo pues somos un marketplace de viviendas industrializadas, entonces dejamos que esos estudiantes puedan participar con nosotros en desarrollar proyectos reales de nuestras viviendas en las distintas tecnologías de industrialización, entre ellas paneladas en hormigón, para que posteriormente se coloquen a comercializar dentro de nuestro marketplace a cambio de un royalty y luego poder hacer la dirección de facultativa y dirección de obra con nosotros. Claro, sí, están en todo el proceso. Entonces están ligados desde el diseño con nosotros porque nosotros lo que queremos es hacer design and build, que es lo que yo siempre digo en industrialización es que todo lo que está hecho en industrialización, ¿no? Diseñado desde conceptual, desde industrialización, se puede pasar a tradicional, pero no todo lo que se ha diseñado en tradicional se puede hacer de manera óptima en industrializado. Entonces, por eso es tan importante que los proyectos siempre estén conceptualizados desde el primer momento en cualquiera de las tecnologías de industrialización para que salga de una manera óptima, ¿no? Es cierto. Nosotros en Bhomes aún nos atrevemos a hacer conversiones y de hecho este 2024 cerca del 50% de los proyectos que tenemos entre manos son lo que nosotros llamamos conversiones al sistema, pero es cierto que están lejos de una optimización, digamos. Conversiones te refieres a que viene el proyecto de un arquitecto tradicional y vosotros lo convertís a prefabricado hormigón, correcto. Y sí, supone siempre un reto, te ponen a prueba, pero que se puede ejecutar, pero conceptualmente lo ideal, como dices, es tenerlo claro desde el principio y defender. Es un poco como que estructuralmente eres un paladín de la eficiencia de ese sistema. Total. Muy bien, entonces acabas la carrera, vuelvo a ese Alejandro becario y decides quedarte o eres del equipo de los que tuvimos que salir fuera a buscarnos las habichuelas. Bueno, yo, por suerte o por desgracia, después de ese trabajo de becario, tengo la oportunidad de estudiar mi Erasmus en Varsovia, en Ingeniería Civil, termino mi proyecto. Y entonces me surge la oportunidad de trabajar allí para constructoras que, por la crisis que justo al terminar nuestra carrera, en nuestra generación, empieza la gran crisis inmobiliaria en 2006-2007, que luego, nosotros terminamos en 2012, pues me voy a Polonia gracias a una oportunidad de grandes constructoras españolas allí y tengo la suerte de llevar proyectos de mucho volumen de ingeniería, ¿no? Desde construcción de industrias, parques eólicos, toda la fibra óptica de Polonia, concesionarios, Eslovaquia, carreteras, puentes, un poco grandes obras sobre todo ingeniería civil. ¿Y qué tal, cómo es el carácter por esas tierras, el carácter a nivel laboral? Yo creo que los polacos y la gente de Europa del Este yo creo que son un poco más fríos de primeras que nosotros, en el mundo laboral igual. Pero luego toda la gente que se hace muy cercana a ti pues son amigos para toda la vida, ¿no? Y son gente muy honesta y yo les defiendo mucho y yo siempre digo que los polacos son como los españoles del este, porque tienen muchas similitudes con nosotros tradicionales, ¿no? Desde que son católicos, España tradicionalmente ha sido católica y demás, pues todos esos, históricamente, todo lo que han vivido y demás, pues parecía a nosotros. Pero igualmente ucranianos, eslovacos y demás. O sea, pues una buena adaptación. Muy buena experiencia. ¿Y qué tal la vuelta a España? Cuando decides volver, ¿sientes que vuelves con ese cambio de mentalidad o con un ímpetu diferente, con otros aires en la cabeza? Bueno, pues sí te diré que cuando vives en el extranjero, por lo menos yo sentía, ya el hecho de hablar en distintos idiomas, no solo en español y demás, y vivir situaciones diferentes cada día, pues hace que tu cerebro trabaje al 300%, ¿no? Entonces yo me sentía
con una, pues eso, mentalidad pues bastante abierta y luego con una capacidad tremenda de hacer cosas nuevas. Y ahí me surge un poco el síndrome del emprendimiento este, ¿no? Como el germen, no más que el síndrome, y me empezaron a surgir pues ideas de negocio, que ves carencias en unos sitios, problemas en otros, cómo solucionar ciertas cosas, problemas globales que no solo ocurren en tu país, y ahí empecé pues a indagar un poco más en el emprendimiento. Y cuando volví a España, pues volví a la típica constructora residencial, ¿no? Que había operado durante tantos años aquí en España, con gente maravillosa, pero con ciertos problemas, ¿no? Pues yo tengo el recuerdo que cuando empecé en la constructora, que era para edificios residenciales y demás, empecé como jefe de obras y jefe de proyectos, pues bueno, había sido imputada la empresa por ciertas comisiones en el caso de los Pujol, y el primer día mío de la oficina fue con la Guardia Civil entrando a las oficinas y requisando todos los portátiles de la oficina, incluso el mío. ¡Wow! Así que un buen inicio de... Bueno, una de las experiencias para hacer callo, es decir, chaval, sí, ya con esto para saber lo que era tirar. volver a España y qué es lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Desde pues... luego, desde luego. O sea, que en cierto sentido, pues también quizá acabó de formar como ese espíritu de desencanto con el sistema de construcción. Claro, primero que sentíamos no desencanto por toda la tradición de construcción que había habido aquí en España, yo por lo menos desde mis inicios, y luego por ciertas... O sea, yo creo que teníamos, porque ahora cada vez menos, muy buenos profesionales y muy buenos oficios, pero creo que el mundo de la construcción estaba un poco viciado en el sentido que hacíamos cosas que no tenían ningún sentido, ¿no? Que se venían haciendo repetitivas desde hacía mucho tiempo. Y, joder, cuando empiezas a ver que las industrias de automóviles, de móviles, de aparatos electrónicos, joder, ves un iPhone y no tiene un solo tornillo, ni una junta, ni una hendidura. Y nosotros hacemos las viviendas, las agujereamos enteras, hacemos rozas por todos lados, de lo que has construido lo destruyes para meter instalaciones. Yo decía, joder, esto tiene que haber otra manera, ¿no? de hacerlo, ¿no? O sea, ya detectas ciertas ventajas y sobre todo desventajas del sistema, fórmulas que... Empieza a haber ciertas carencias que podríamos mejorar del sistema constructivo tradicional, claro. Y porque luego mucha gente pues, ve las viviendas hechas, pero no se para a pensar pues, qué es... Hoy vemos un entorno tan fantástico como es esta obra, pero la obra es un sitio que es vivo, no solo por las personas, sino porque ocurren infinidad de cosas y estás expuesto también a la climatología, ¿no? Hoy, además, hacemos honor al emprendimiento porque dicen, ¿tienes suerte o no? Y no es que sea suerte, es que estadísticamente hemos probado a hacer el podcast 19 días seguidos y por fin es el primero que no llueve, entonces pues la gente no se imagina que en la obra ocurren muchas cosas y por eso, tanto por las carencias que veíamos en el mundo tradicional de la construcción y también por lo que es la obra viva, pues intentamos reducir al máximo los periodos de obra para industrializar y hacerlo mediante procesos controlados en industrias, ¿no? Totalmente. Entonces ahí identifico un par de hitos, el primero sería como ese germen de emprendimiento que has marcado. Ahora parece como que en tu vida surgió este germen de inconformismo y de búsqueda de soluciones de, oye, esto se puede mejorar. Imagino que de alguna manera tomas decisión en algún sentido pues, de, oye, yo me desmarco de la construcción tradicional y yo creo que el camino está por aquí. A partir de ahí empecé, pues como tú dices, a tomar conciencia y me introduje en una constructora en el que llevabas los proyectos de manera global, lo que decíamos del design and build, ¿no? Desde el comienzo diseñabas, presupuestabas, hacías toda la obra, cerrabas la obra, entregabas llave en mano, pero no solo de viviendas, sino de proyectos súper singulares. Ahí hicimos desde concesionarios de coches, viviendas de lujo, un convento de monjas, toda la reforma de un convento de monjas aquí en Madrid, que las tengo mucho cariño, monjas cistercienses de Madrid, Sor Pilar, un saludo. Le mandamos un beso. No hacen galletas. No hacen galletas, no hacen ellas eran un colegio, monjas de clausura, y luego se hicieron un colegio y ahora pues hacen ciertos trabajos pues, para bancos, con ficheros y ese tipo de trabajos no son muy cocinillas, que digamos. Y bueno, y después de pues, ver todas esas obras singulares, también con muchas formas industrializadas, paneladas en hormigón, porque también son pues a lo mejor almacenes automatizados, mucho almacén logístico y demás, pues entonces ya me surge la oportunidad de poder ya dirigir, ¿no?, la parte técnica de una empresa industrializadora per se, ¿no? Una industrializadora
que hacía muchas de las viviendas para las grandes promotoras y era modular en hormigón, ¿no? Igual que vemos esta vivienda que es panelada, lo que llamaríamos en 2D en hormigón, pues esta vivienda iba casi al completo realizada modularmente en hormigón, ¿no? Incluso con la mampara de la ducha puesta, por así decirlo. Y entonces ahí pues empiezas a ver realmente el potencial que puede tener la industria en la fabricación de viviendas. ¿Y cómo solucionaban el transporte? Bueno, mucho transporte especial porque, claro, en este caso la modulación 3D pues es un poco limitante y muchos de los módulos iban con transporte especial mediante góndolas. Entonces los primeros estudios, por eso mi primera pregunta cuando llegaba a esta hora, pues era preguntar cómo han traído, ¿no? En qué tipo con qué logística han traído estos paneles a la obra, ¿no? Pues en ese caso, imagínate, desde mover catenarias hasta cortar cables de luz, en fin. ¿Y estamos hablando del año? Estamos hablando del año, pues no hace mucho, 2020, entre 2018 y 2020. Y la verdad que la experiencia fantástica, entregamos pues en 2 años unas 100 viviendas, muy parecidas, claro, la replicabilidad es espectacular y de una calidad excepcional, ¿no? Todas calidad energética A+, y podrían pasar los controles de vivienda pasiva, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, y entonces esa experiencia dentro de la industrialización y de la industrialización 3D per se me da una capacidad de conocimiento de la industrialización bestial, y es cuando, pues casualidades de la vida, pues te presentan un proyecto tan innovador como el de la impresión 3D en hormigón, que para el que no lo conozca, pues es literalmente imprimir una vivienda con un robot de dimensiones gigantescas, de 15 metros por 15 metros, que puede imprimir 150 metros cuadrados de planta, tiene hasta 7,5 metros, puedes imprimir hasta 2 plantas, incluso tiene un menos Z de menos 3 metros y puedes imprimir hasta el sótano, ¿no? Estas casas, he de decir que los vídeos, por lo menos ya el algoritmo a mí me tiene pillado, los vídeos de construcción, ¿no?, de 3D en hormigón, son chuches para la mente, porque es que ves cómo va cayendo el churrito y te lo ponen a cámara rápida y pim, 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 va creciendo, y además son diseños que no estamos acostumbrados. Son, ¿no?, orgánicos, son curvados, orgánicos, entonces, aparte de ser diseños muy atractivos, claro, la velocidad y los costes de realizar una vivienda de este estilo pues son impresionantes, ¿no? Yo siempre digo que pues, los robots ni fuman, ni se toman descansos, ni duermen, entonces pueden trabajar eternamente. De momento no tributan ni IRPF, ya veremos después. Y entonces es una oportunidad fantástica, y además veo que culturalmente el time to market está cerca, ¿no? Porque unos años atrás, cuando tú decías a una persona, pues una vivienda industrializada, ahora cada vez menos, se imaginaban un container y un bungalow, ¿no?, de madera. Pero ya las personas pues vamos educando culturalmente que las viviendas industrializadas son viviendas per se, con materiales que construirías habitualmente, pero evitas la fase de obras al máximo para hacerlo mediante procesos controlados dentro de una industria en el mayor porcentaje que puedas. Y en este caso la industrialización se traslada a la obra, ¿no?, mediante robótica. Y como decíamos, pues eso, yo siempre digo que las dos grandes, bueno, yo siempre digo de otras personas, que las dos grandes claves para que una empresa funcione es que tengas el time to market perfecto y el equipo perfecto, ¿no? Esto es importantísimo y es revelador, porque muchas ideas aparecieron o se iniciaron en un momento en el que no era el time to market, no coincidió con las necesidades que habían, pues, un contexto de muchas formas, político, económico, conceptual, social. Y casos como Netflix, pues en 1997 empieza con alquilando DVDs a domicilio. En 2007, pues una plataforma que nos ha cambiado a todos la vida, en cierto sentido, porque la utilizamos que más que menos, pues casi a diario. O Shopify, que empieza intentando vender, creo que era material de snow, ¿no?, o de nieve. Sí, exacto, que no tenía nada que ver. O sea, por un lado se junta time to market perfecto, porque imagínate que se hubiera vendido un Tesla, ¿no?, hace 30 años, pues no lo hubiera comprado absolutamente nadie, ¿no? Correcto. Y luego se junta que también las startups, ¿no?, y que ahora hablaremos de ello, las startups, las empresas, el emprendimiento, pues vira, ¿no?, y te vas adaptando a lo que te pide el mercado, y si empiezas como pues estos ejemplos haciendo un modelo de negocio, puedes acabar, ¿no?, pivotando, que se llama, y encontrando tu
tu product market fit, que es en plan, pues, que tu producto encaja en el mercado, ¿no? Y vas virando. Y tras este cúmulo de ingredientes que tenemos en la coctelera, la agitamos y surge una idea, nace Fine Nido. ¿Cómo fue el inicio? Bueno, surge una idea, la agitamos bastante porque cuando estaba en esta empresa trabajando, pues me surge la oportunidad de poder hacer un máster en programación informática, ¿no? Hay que tener en cuenta que la empresa de impresión 3D en hormigón pues aúna diseño, aúna programación y aúna construcción, ¿no? Porque todos los diseños se realizan en BIM, se parametrizan, van a un cálculo diseño paramétrico, numérico y los robots, ¿no? Entonces me surge la oportunidad de poder hacer un máster en programación y a la vez, en mi tiempo libre, pues empiezo a desarrollar con unos amigos una aplicación que era un marketplace de servicios académicos, que ya aprovecho para mencionar, se llama Bell Community y que funciona a día de hoy en Argentina y en Madrid. Y pues por toda esa experiencia, tanto en industrialización como en innovación que empezaba, como en programación. Entonces, yo sé que Amazon es un marketplace. ¿Vuestra idea era crear algo similar a Amazon? ¿Nos inspiró? Bueno, cuando yo me junto con el fondo de inversión, es importante decir que nosotros no inventamos la rueda. Traemos modelos de negocio que ya funcionan en otros países y los adaptamos porque sabemos que ya son casos de éxito. Y en este caso, el caso de éxito, sí, es una especie de Amazon, un marketplace. Un marketplace no es más que un sitio, una web tecnológica, una herramienta donde se anuncian distintos fabricantes, que en este caso son viviendas, y donde tú puedes elegir uno de los muchos modelos que nosotros ofrecemos de distintos fabricantes para poder construirlo pues, a un precio fijo y a un plazo completamente estable. Eso es un gran reto. Eso es un gran reto. Es un gran Pero reto. solo se puede conseguir industrializando. Claro, viene a solucionar un problema. Exacto. El problema, bueno, hay muchos problemas, pero sobre todo la carencia de obra nueva que hay en España, que sumado a la crisis de materiales que vivimos desde la guerra de Ucrania y la crisis de mano de obra que tenemos en la construcción desde la época del 2006-2007, la crisis inmobiliaria, pues suma el caldo perfecto para hacer este modelo de negocio. ¿Y por qué Fine Nido? ¿Por qué os llamáis Fine Nido? Bueno, Fine Nido es una idea curiosa porque al final nosotros decíamos, joder, pero nosotros queremos dar una experiencia, ¿no?, completa, o sea, que alguien se sienta súper cómodo de poder comprar y que sienta que es un producto suyo y que es una marca suya. Y lo que vendemos no es solo casas, sino que vendemos para nosotros lo que es nido, ¿no? Que es un nido para nosotros es, pues eso, la confianza, seguridad, tu hogar. Y entonces veíamos que nuestras viviendas pues iban volando físicamente y en tiempo. Y entonces dijimos, bueno, pues qué mejor que colocar un nombre de pájaro en nuestras viviendas y que aterrizan en nuestros nidos, ¿no? Sí, señor. ¿Y cuántos sois a día de hoy en el equipo? ¿Cuántas personas componen Fine Nido? Bueno, pues esto también es relativo porque por un lado tenemos el equipo interno de Fine Nido, ¿no?, que aúna las patas de arquitectura y de digital. Entonces tenemos 3 arquitectos ahora mismo, 2 senior y 1 junior. Tenemos la parte de digital que aúna pues CTO, que es la parte tecnológica, CPO, que es la parte de producto, y otra parte de operaciones, 3 personas. Y luego pues tenemos otra persona en ventas y otra persona en marketing. Pero claro, lo grandioso de nuestra simbiosis con el fondo de inversión es que no es solo un fondo financiero, sino que es un fondo operativo. Entonces nos provee de los recursos que las startups carecen y que compartimos con otras startups, ¿no? Entonces toda la parte de operaciones, recursos humanos, producto, tecnología, pues branding, todo eso te lo proporciona el fondo de inversión, y que son las personas por las que nos sentimos muy afortunados y que sin ellas no sería posible pues crear esta empresa y ir al ritmo tan rápido al que vamos, ¿no? Has mencionado los fondos de inversión y me parece muy interesante para jóvenes emprendedores o no tan jóvenes emprendedores que muchas veces escuchamos este tipo de entidades, un fondo de inversión, y quizá podemos tender a pensar que son entes un poco opacos o difícilmente accesibles, que son señores mayores con maletines de cuero en salas muy grandes con unas vistas muy bonitas, y que bueno, quizá tu experiencia precisamente con ellos pueda arrojar mucha luz y entender cómo funcionan, qué buscan y en este caso qué modalidades también de trabajo tienen. Bueno, los fondos de inversión no es que sean oscuros para nada, lo que pasa es que son entidades físicas, son empresas que lo que capitalizan es el dinero
privado de inversores que quieren dedicar a una cierta actividad o a un cierto proyecto, ¿no? En este caso, dependiendo del fondo de inversión, se dedican a etapas más tempranas, medias o longevas de las empresas, y en nuestro caso pues empiezan desde la super semilla y junto con el emprendedor, pues desde esa validación de la idea, ¿no? Desde esa adaptación hasta pues crecer con la empresa, hacer que el emprendedor y el equipo pues vire lo menos posible, porque ya no sé si sabéis que pues yo creo que la estadística a los 3 años de las empresas es que el 70% han quebrado y casi el 90% a los 5 años. Entonces, este fondo de inversión nuestro en concreto lo que te hace es intentar que vires lo menos posible para que estadísticamente tenga las mayores probabilidades de éxito, ¿no? Y te dan todo su expertise y toda la operativa para que funciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se produjo el primer contacto? Entiendo que, siguiendo con mi hipérbole, Alejandro llega a una torre muy alta, en un despacho le esperaban un montón de señores con traje y le dicen, a ver, explíquenos usted qué hace aquí y por qué. No, esto, como todo, es cuestión de ensayo-error y probar todas las veces que se pueda, ¿no? Y si no consigues en una serie de intentos, tendrás que probar más intentos. Yo en este caso, mi centro operativo desde hace 2 años, yo doy mucho la paliza a los que tengo alrededor, pero en este caso estaba en un rocódromo, me dio por escalar hace un par de años, que es un deporte que me encanta. Y bueno, en una de esas conversaciones, de las miles de conversaciones que tengo del rocódromo con las miles de personas que me encuentro, pues surgió la oportunidad de presentar la oportunidad, pues una persona que me crucé por el camino, que era la directora de operaciones de este fondo, y gracias a ese encuentro, pues surgió esa y posteriores oportunidades, incluso de inversores o de realización de viviendas, ¿no? O sea que yo podría hacer un libro de estos que fuera cómo hacer business escalando o algo. De hecho, qué importante es transmitir que cuando tienes una idea, muy al contrario de lo que quizás se pueda pensar, o quizá una tradición incluso histórica en el mundo de los negocios, en los que tenías una idea y había que protegerla, había que guardarlo en un baúl, no vaya a ser que nadie sepa que se me ha encendido la bombilla, pero sin embargo la experiencia dice que es más bien al contrario, ¿no? Y es casi airearla y explicarla, porque Desde luego. te va a ayudar mucho a conectar ciertos puntos y incluso en ocasiones a validarlos. De hecho, pues por estar en el trabajo donde estoy, vienen muchas personas, amigos, a contarme ideas suyas y lo primero que te dicen es, no te la cuento que me la van a copiar, ¿no? Y yo digo, al revés, si tienes una buena idea, dila cuanto antes a todos los de tu alrededor, no solo amigos, sino a completos extraños, a ver si tiene sentido, ¿no? Porque las ideas para mí no tienen valor, sino cómo las ejecutas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Esto es una carrera de fondo y tu idea no vale nada si no eres capaz de ejecutarla. Y sobre todo, si no la cuentas a tu universo, ¿no? Nunca vas a saber si esa idea es buena o no, porque una cosa es lo que pienses tú de ella y otra cosa es que realmente tenga sentido de cara al mercado, ¿no? Y que un extraño te pueda comprar esa idea. Y en este caso, ¿la idea de Fainido se presentó directamente al fondo o es una idea que fuisteis desarrollando y validando y perfilando? En este caso fue una idea que se desarrolla a partir de un problema que primero veíamos que el sector de la construcción estaba súper poco digitalizado, que la parte de comercialización de viviendas tampoco estaba digitalizada y veníamos a resolver un problema del que yo mismo soy afectado, ¿no? Que no conseguimos viviendas de buena calidad a un precio que veamos más o menos razonable y de una manera ágil, sin fricciones y de una manera que entendamos, ¿no? Porque la mayoría de las ofertas que vemos en el mercado es que son inentendibles para ninguno de los clientes, ¿no? Cada empresa oferta muy diversos servicios, no sabes qué incluye qué, sientes como que te están timando, sientes como que hay mucho pirata en el sector, no tienes confianza de que el resultado vaya a ser óptimo. Y entonces, partiendo de ese problema, es cuando llegamos a la solución de, joder, necesitamos poner una plataforma tecnológica que aúne los mejores fabricantes que nosotros conocemos de viviendas con el cliente final, ¿no? Y de una manera digitalizada, sencilla, sin fricciones y fácil y sencilla. ¿Y cómo es ese proceso de estar con un fondo, de presentarle
una idea del negocio, una línea, cuánto tarda en responder, qué tal lo pasaste mientras esperabas, imagino que también hay muchas emociones en juego, Bueno, alguna que otra negativa que quizá te ayudó a bueno, pues a aprendiendo cada día, gracias a Dios tenemos grandes expertos a nuestro lado y grandes advisors, entonces, bueno, tuve la suerte de que nuestro negocio, nuestro modelo de negocio fue amor a primera vista, ¿no? Todo el mundo sufre este problema, entonces es muy fácil para las personas entender que hay un problema que hay que resolver, y entonces el planteamiento que hicimos, y gracias a que conocíamos el mercado inmobiliario y de construcción, pues fue muy fácil validar la idea y hacerla ejecutable, ¿no? Hablar con los industriales que conocíamos y demás para poder llevar a cabo este negocio, y fue sencillo, ¿no? En pocos meses ya teníamos montada la plataforma, habíamos adquirido los contratos con nuestros proveedores y podíamos anunciar pues todos estos modelos dentro de nuestro marketplace. Lo único que nos quedaba era vender al cliente final. También hay historias de típico Airbnb que cuentan la cantidad de negativas y de rechazos que sufrieron durante sus años de búsqueda de financiación y de ese apoyo, pero te cuentan como cada uno de aquellos que respondieron, que no todo el mundo responde, les ayudó incluso a pivotar y a mejorar su forma de enfocar la línea de negocio que tenían desde el principio. Pues esto es interesante, es muy interesante la pregunta que haces, porque yo que he vivido la parte de crear una aplicación de servicios académicos buscando financiación en su día, teniendo un producto completo, y ahora que he recibido la financiación para crear un producto, te diré que antes yo veía en el mercado que una aplicación solo con métricas, sin conseguir beneficio ninguno, sin conseguir facturación, pues conseguía inversiones mucho más grandes, ¿no? Por el qué va a pasar después, y empresas como Google o Tesla, sin esa vertiente, ahora mismo seguramente no existirían. Y ahora el cambio de paradigma que ha surgido con las startups y las empresas, que es más importante hacer negocios tangibles y que den beneficios, para luego, tú lo primero es salir al mercado, o sea, además se dice en los productos digitales que si no te avergüenzas del producto primero que has sacado, es que ha salido tarde. Entonces lo más importante es salir al mercado para conseguir esa respuesta al mercado e ir pivotando, ir virando con la respuesta que te dé, ¿no? Hacia dónde necesitas ir. Esa es la importancia que vemos ahora mismo en el mercado, en el mundo de startup y mundo de emprendimiento, ¿no? ¿Y qué es lo que te pregunta? ¿Qué es lo que te pide que arrojes en tu línea de negocio un fondo? Vender. Que consigas vender. No, no me he explicado. ¿Cuál es la presentación? ¿Qué tiene que tener una presentación de una idea de negocio a un fondo de inversión? Pues siempre son como ciertas preguntas típicas que tienes que resolver, ¿no? Como problema, sobre todo, ¿no? Solución, cuál es el tamaño de mercado, qué competencia existe, porque si tienes competencia puede parecer una amenaza, pero también te está validando que esa idea tiene sentido, ¿no? Si eres el primero, ¿no? A los como dicen, a los pioneros se los comió los indios, ¿no? Pues esto, si no hay empresas que hayan hecho el camino, pues... A no ser que consigas crear un océano azul y desde el principio no es fácil verlo. Pues, tamaño de mercado, monetización, cómo vas a monetizar el proyecto, qué unit economies vas a tener, y luego cómo vas a ir al mercado, ¿no? Cómo es la planificación, ¿no? El crecimiento y sobre todo el business plan, ¿no? Y por vuestra experiencia, ¿se podría decir que un fondo, desde luego, tiene ventajas que nos estás comentando, pero puede llegar a tener alguna limitación? Bueno, o sea, todo depende, ¿no? Yo hablo del fondo al que pertenecemos y al que estamos asociados, que es un Venture Builder, que como el nombre indica, ayuda a construir las empresas desde un inicio. Hay muchos tipos de Venture Capital y pueden ser financieros, más o menos operativos. Entonces, pues bueno, limitaciones en nuestro caso pocas, ¿no? Lo que te hace es potenciar y acelerar el crecimiento a lo bestia, ¿no? ¿Es un limitante quizá de cagadas? Limitante de cagadas, desde luego. O sea, desde luego, sí, sí. O sea, es una buena ayuda. Si no, yo creo que hubiéramos perecido ya, ¿no? En los 2 años escasos que llevamos trabajando. Volvamos a Fainido. ¿Qué sentís que estáis ayudando con un punto de dolor? ¿Qué es lo que realmente os está pidiendo la gente ahora? Bueno, nosotros nos elige mucho las personas precisamente por la característica de Marketplace, ¿no? Por ser ese ente aséptico que damos solución desde muchas opciones diferentes al cliente
sin necesidad de tener que vender algo en concreto, es decir, sin tener que vender, no, es que lo mío es lo mejor, no. Yo te ofrezco toda esta serie de posibilidades, con una serie de precios y una serie de características, y tú elige el que más te convenga, ¿no? Yo creo que no hay tampoco una solución específica para cada proyecto, sino que todo depende, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer una vivienda en el norte de España que en el sur, que en el este, que en el pico de una montaña, que al borde de la playa, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde yo creo que nos eligen más clientes, ¿no? A mí me interesa, porque en el sector inmobiliario, seamos realistas y los profesionales somos unos convencidos de que es un sector muy vivo, es un sector donde continuamente estás batallando con un montón de problemas de índole muy diverso. El abanico es desde legal, por supuesto urbanístico, técnico, emocional también, porque estamos jugando... Somos muy psicólogos también. Claro, porque estamos lidiando con a menudo el sueño de una vida, incluso para todo aquel que se está haciendo su casa, o para un promotor que está invirtiendo mucho dinero y para el cual una operación buena y una operación mala le cambia la vida también. Entonces, en vuestro caso, ¿qué herramientas utilizáis o en qué métodos os apoyáis que os hayan servido y que quizá puedan ser más actuales y que casi sea entiendo, una exigencia, ¿no? Porque el sector industrializado sí o sí tiene que venir acompañado de soluciones novedosas o contemporáneas? Hombre, está claro que, o sea, de hecho, precisamente intentamos limitar todo aquello que para nosotros no aporta valor para realmente todo el esfuerzo que dedicamos personal, dedicarlo a los clientes, que es lo más importante. Esa labor de psicólogo, esa labor legal, esa labor de permisos, esa labor de profesionales de arquitectura que necesitamos, esa es la que tenemos que anteponer a mucha parte de comercialización. Pues, por ejemplo, presentar 20.000 suelos o ir a ver 19.000 grifos, para nosotros no aporta valor si con 2 o 3 que tenemos de mucha calidad y que puede configurar, porque tú con 5 ítems en un baño, modificándolos puedes crear más de 100 referencias o 100 ambientes de baño, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, si presentamos objetos de calidad y de una manera sin fricciones digitalizamos, junto con IA, junto con herramientas de marketing, CRM y pues todo ese tipo de ayudas que hay en la digitalización, pues nos ayuda a que luego nuestro aporte de valor sea el ser más cercanos con nuestro cliente. De hecho, hay que distinguir, a mi entender, dos tipos de cliente dentro del Pantone. Está el promotor y el autopromotor, es decir, aquella persona particular que por circunstancias de la vida se está viendo en el desarrollo de una promoción inmobiliaria para uso propio. Entiendo que ambos, pero sobre todo el cliente particular, tienen un periodo de larga maduración. El Customer Journey es realmente largo, de más de un año habitualmente, sobre todo en el del cliente particular. Para vosotros, ¿cómo es esa diferencia de cliente? ¿Cómo es la diferencia ya no tanto de trato, sino de gestión? Para nosotros no es tanta diferencia el tipo autopromotor y promotor, sino más el uso que se va a dar al producto que quieren realizar. Es decir, no es lo mismo hacer una primera vivienda que lo quieres para uso habitual, que una segunda vivienda que quieres para uso de temporal o para alquiler. Y en ese sentido, pues no tiene nada que ver una vivienda que se usa para vivir que una vivienda que se usa para rentabilizar, ¿no? Y entonces eso sí que marca mucho la diferencia en lo que marcas tú del Customer Journey y la toma de decisiones, ¿no? Obviamente es mucho más sencillo, ¿no? Y tiene otra índole el que quiere rentabilizar su vivienda, que además, o sea, para ambos dos tiene ventajas, ¿no? Primero, para el autopromotor o promotor que quiere una vivienda para vivir él, pues primero las personas tienen que estar completamente desesperadas. O sea, el que ha hecho una construcción antes no quiere volver a repetir una construcción en su vida. Ponía el ejemplo antes de mi padre y demás, y por contar ahí una anécdota, mis padres este año están casados 50 años y el único momento donde casi les veo separarse fue el año pasado, que reformaron la vivienda, casi se separan y mi padre no quiere saber ya nada más, y eso que viene del mismo campo, de ninguna obra, ¿no? Pero de cara al inversor, o sea, veamos que por un lado está la desesperación y de tener un producto de calidad, un precio fiable y tiempo fiable,
y por otro lado está la rentabilidad, que también adquiere mucha importancia en la industrialización, porque si un proyecto tradicionalmente se termina en 18 meses y tú consigues hacer una vivienda industrializada, pues por ejemplo en 6, ya no solo aunque te cueste lo mismo, pero siendo un tercio del tiempo, ese año ya estás rentabilizando tu activo. Entonces, el valor que adquiere es tremendo, ¿no? Y Alejandro, ¿tú crees que en el caso de la autopromoción, que es nuestro negociado, ¿tú crees que hacerse una casa es para todo el mundo? Y me adelanto un poco a la respuesta incluso. Por nuestra experiencia, nosotros que solo trabajamos B2C, realmente es un sector que, como digo, es tan cambiante que incluso necesita cierta flexibilidad a la hora de entender la cantidad de situaciones que sí o sí se van a dar, porque ya no hablamos solo de la construcción, al final vamos a lidiar con organismos públicos que no están en nuestra mano, con suministros, con gestiones de autorizaciones, de permisos y por supuesto también de la construcción, que aunque intentamos resolver día a día y seguimos con muchas horas de trabajo resolviendo y optimizando recursos, como podría ser la industrialización, el sistema comercial, el sistema de entrega, van a suceder cosas. Y esto exige prácticamente que el cliente tenga esa flexibilidad y esa adaptabilidad para entender y para poder ser acompañado durante el proceso. ¿Qué tal está siendo vuestra experiencia en este sentido? En nuestra experiencia está resultando muy buena. Yo creo que antes realizarse una vivienda no era para todo el mundo, pero lo que nosotros queremos conseguir es que cualquier persona tenga conocimientos de construcción o esté cerca del mundo inmobiliario o no, se puede hacer una vivienda con todas las garantías. Entonces, tú de lo que hablas además es de la parte de los riesgos, ¿no? Como dice una buena amiga mía, que es mi cuñada, que es abogada, pues dice que hay 3 formas de funcionar con el riesgo, ¿no? Una es mitigarlo. ¿Cómo mitigamos el riesgo? Si una obra tiene muchos imprevistos, pues vamos a reducir la fase de obras y vamos a intentar industrializar lo máximo posible para reducirlo al máximo. Otra es derivarlo, ¿no? Entonces, nosotros contractualmente con los fabricantes hacemos ciertas garantías para que el marco pues sea beneficioso tanto para fabricante y tenga las mismas reglas tanto para fabricante y para cliente, y que los dos tengan transparencia en cómo se realizan, ¿no?, estos proyectos. Y el último es, lo que queda, pues es asumirlo, ¿no? Y entonces al final nosotros también somos estudio de arquitectura y dirección facultativa para que esos riesgos, con nuestro conocimiento, podamos asumirlos y podamos solucionarlos, ¿no? ¿Y cuáles son vuestras expectativas a futuro? Porque se habla mucho de inteligencia artificial, tú ya has tocado un tema que desde luego llama la atención, sobre todo en combinación con la inteligencia artificial, que son los robots. Entonces, ¿crees que la figura del arquitecto o alguna de las figuras técnicas del sector están en riesgo? ¿Es una cuestión de adaptación, de combinación de trabajos? Tengo este debate casi diariamente con las personas de mi alrededor sobre inteligencia artificial, que es un tema que me encanta. Utilizamos mucha inteligencia artificial nosotros en nuestro día a día de la empresa, desde diseños, renderizajes, planos, normativa urbanística, legislación, memorias, absolutamente todo lo que podemos lo usamos. Entonces, yo creo que las profesiones no es tanto que estén amenazadas, sino que la productividad va a aumentarse un 1000 por 1000, ¿no? Entonces, lo que hacía una persona antes en un mes, pues ahora lo podrá hacer en 2 minutos. Entonces esto hace que las personas sean muchísimo más productivas y que cosas que eran imposibles hace 5 años, hoy puedan ser verdad y mañana completamente posibles, ¿no? Y a un ritmo vertiginoso que ni siquiera nosotros nos da tiempo a seguirlo, ¿no? Y bueno, eso, yo creo que no es que estén amenazados, sino que haremos grandes cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Son herramientas. Y luego, por contestar la primera pregunta, que es la parte de la visión nuestra futuro, pues nosotros tenemos la vista puesta a muy largo plazo. O sea, nosotros lo que estamos sacando y lo que estamos desarrollando ahora mismo en la plataforma es una plataforma que aúna no solo las viviendas, sino los nidos completos. Estamos adquiriendo la potestad de comercializar muchos terrenos en España para que cualquier persona pueda elegir en 5 pasos su vivienda, eligiendo un terreno en todo el país que le guste,
machee automáticamente con uno de nuestros modelos de vivienda, pueda configurarse internamente y externamente cualquiera de las estancias de su hogar, o si quiere extras como una piscina, paneles fotovoltaicos, cargador de coche eléctrico y cualquiera de los extras que pueda llevar una vivienda, pedir la hipoteca online y que se la concedan online sin pasearse por ningún banco, y por supuesto pues hacer el seguimiento tanto de la compra como de la construcción de la vivienda online. A futuro, después de eso, pues a mí me encantaría que directamente la plataforma hasta te leyera la mente, tuvieras en tu cabeza qué es lo que quieres hacer, dos habitaciones, 3 habitaciones, y que directamente te generase modelos de vivienda en base a todo lo que tú quieres, ¿no? Ostras, eso ya suena a película. Bueno, parece impensable, pero yo creo que como es todas las relativamente ideas. posible en un corto, mediano periodo de tiempo. Te voy a pedir que te mojes un poco. Venga. Te voy a pedir un orden dentro de los distintos métodos de industrialización que trabajáis en Fine Nido. Te voy a pedir que me los ordenes y me argumentes por qué. Un orden de preferencia. Pero tiene que ser en base a algo, porque si no... Bueno, en base a criterios técnicos, experiencia. Yo creo que, como te decía antes, no hay un orden específico, sino que para ciertos proyectos pues es mejor utilizar una tecnología, y para otro tipo de proyectos otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviera que realizarme una vivienda de grandes dimensiones con unas luces tremendas, tipo unas luces más de 8 metros, porque quiero un salón enorme con una doble altura, pues a lo mejor elegiría una vivienda panelada en hormigón, ¿no? Si fuera a elegir una vivienda que tiene mucho diseño, ¿no? Y tiene muchos entrantes, muchos salientes, muchos balcones, pues seguramente elegiría en un clima pues, aceptable y demás, que en España en todas partes es así, pues elegiría por ejemplo una vivienda de steel frame, o bueno, sí, porque no te limita absolutamente o muy poco el diseño, ¿no? En una vivienda de steel frame. Si busco pues más características de sostenibilidad, eficiencia energética, una huella de carbono negativa, pues iría a una solución, ¿no? En madera, en entramado ligero, o CLT, dependiendo de pues lo que hablamos, la envergadura de la vivienda y demás. Y si soy una persona muy innovadora y busco formas orgánicas, o tengo una forma muy particular de la vivienda, porque quiero hacérmela en forma de riñón, por ejemplo, porque la parcela lo necesita, pues elegiría a lo mejor la impresión 3D en hormigón, ¿no? Entonces, todo Bien, depende, ¿no? Muy bien, me vale, está bien respondido y argumentado. Efectivamente, al final parece que cada uno de los sistemas tiene su nicho, ¿no? Tiene Yo creo que sí, su lugar y son compatibles entre ellos para distintos tipos de soluciones. Sí, porque bueno, o sea, te haces o sea, nos ha pasado, ¿no? Que quieren estos youtubers luces de 12 metros, imposible con steel frame, panel de termochip y un emparrillado de acero, ¿sabes? La flecha que tiene eso es... olvídate, olvídate. Alejandro, te voy a pedir que me cuentes una breve historia de éxito. Una breve historia de éxito, pues la actual nuestra, que llevamos menos de 2 años trabajando, o sea que nos contamos en meses casi más que en años, y estamos desarrollando más de 25 proyectos, ¿no? Y una cosa que me gusta comentar de la parte de la industrialización, lo que hablamos antes, ¿no? Que uno se imagina industrialización, se imagina un container, un bungalow, y entonces estamos quitando esa falsa creencia de que no puedas hacer desde vivienda de lujo hasta vivienda asequible, entrar en precio, entrar en plazo, y no solo hacer vivienda unifamiliar, sino que también estamos haciendo proyectos que son un centro de pádel, una oficina, un hotel de 5 estrellas que es un edificio de 4 plantas. Entonces ya no es solo la falsa creencia de la vivienda asequible o vivienda de lujo, sino las distintas tipologías de edificación que estamos haciendo. Bien, y ahora también una breve anécdota. A ver, anécdota relacionada con la construcción, ¿no? No tanto con la industrialización, pero relacionada con la construcción. Bueno, si la anécdota es muy buena, te dejo que sea de lo que quieras. Pero me pasó una cosa curiosa en uno de los proyectos que empecé de jefe de proyecto, de jefe de obras, y es que era mi primer día en esta constructora, ¿no? Que englobaba todo el proyecto. Heredaba un proyecto anterior, ¿no? Porque en ese momento estaba la obra a medias, y entonces pues entré en el edificio para trabajar ese primer día, y surgió la curiosidad, ¿no? De que ya el edificio está conformado, tienes la oficina ya en una parte que está realizada del edificio,
y estaba ahí pues en la tercera planta. Mi primer día voy buscando ahí un baño y entonces me dejo el móvil del trabajo, ¿no? en la mesa, y entonces me voy al baño con mi móvil personal, pues un poco para chequear redes y tal. Entonces cuando voy a salir del baño después de estar ahí un rato me di cuenta que Wow, lo veo venir. no tenía pomo en la puerta, y entonces digo, joder, ¿y ahora qué hago? Todo lleno de pistoletes la obra, un montón de ruido, radiales, sonidos por todas partes. Ahora está súper tranquila porque no hay nadie trabajando, pero durante el periodo laboral pues es impresionante, ¿no? El ruido que se genera en una obra. Y entonces me vi ya desesperado 20 minutos encerrado en el baño, y entonces ya digo, bueno, voy a coger desde el móvil, voy a ver la sede, ¿no? de la empresa, la oficina central. Llamo a la oficina central y digo, oiga, muy buenas, soy Alejandro González, digo, este es mi primer día, estoy aquí de jefe de proyecto de este proyecto, y a ver si puede usted llamar al encargado que venga a rescatarme del baño de la planta tercera, que no consigo salir de aquí. Y entonces, pues nada, ya apareció el equipo de obra diciendo, joder, llevamos buscándote una hora, no te encontramos por ningún lado, pensábamos que ya te habías arrepentido y que te habías ido corriendo, y nada, al final consiguieron rescatarme y ese día dormí en casa. Es una buena anécdota, además, las escatológicas no fallan. No, desde luego, desde luego. Oye, Alejandro, ha sido un placer y os auguro muchos éxitos. Muchísimas gracias por la invitación de hoy, y estamos muy contentos de participar en este podcast y por muchos más que hagamos juntos. Claro que sí.